No, quería decir de una manera muy sinóptica lo que entiendo, en fin, el punto de vista en que me he colocado y lo que desde ese punto de vista entiendo por realidad y conceptos afines. Es decir, tomemos un acto cualquiera, dejo de lado lo que sea el acto, por ejemplo, el acto de ver esa intelección se entiende. En eso más o menos sabemos lo que quiere decir y tal. De modo que me refiero al acto de visión, y si hablo de visión se entiende que es una visión intelectiva y recíprocamente una intelección visual, ¿no? Bien, pues tomemos un acto cualquiera de meditación. Por ejemplo, que si yo estoy viendo esa pared. Y claro, este es un hecho. Y dentro de ese hecho, sin salirme de él, me pregunto, ¿en qué relación? Si estuviera aquí López Quintana sería muy feliz de que empleara la palabra relación. ¿En qué relación al aspecto está mi acto de ver esta pared con la pared que en ese acto veo? Dentro del acto. No pretendo salirme por los cerros de Úbeda. Y en ese caso, todo lo que se saliese de eso es salirse por los cerros de Úbeda. Veo esta pared y me pregunto, mi acto de ver, y ahí está la pared vista con este acto, ¿y qué es? En fin, ¿en qué respecto se encuentran estos dos momentos de este acto unitario que es el acto de ver esta pared? Y entonces digo, primero, en fin, ya me reduzco la respuesta a esa pregunta a 3 puntos, numéricamente editados. Primero, esa pared, tal como está en el acto, no hablo yo de lo que ha pasado antes ni lo que pasará después, sino lo que ha pasado en el acto, en que lo estoy viendo esa pared, lo único que hace es estar presente a mí. Mi posible acto de aprehensión visual no tiene respecto de la pared vista más función, si función se quiere llamar, función o relación, en fin, el vocablo poco importa para el caso, que la de hacerme presente la pared que estoy viendo. Esa función es inevitable, porque naturalmente si no hubiese esa función no habría lugar a hablar de nada, ni de la inteligencia ni de los sentidos ni nada. Evidentemente todo lo que al hombre se le da por algún acto en algún acto suyo, y en este caso el acto visual consiste en buena parte en hacer que esté presente aquello que yo veo. Supuesto la realidad ya del acto, dejo de lado lo que ha pasado. Estoy viendo esta pared y en esa pared, mi acto de ver la pared, lo único que hace es hacer que la pared esté presente a mi acto. Y este puro estar presente, en tanto que es estar, es justamente lo que he llamado la actualidad. Es pura y simplemente la actualidad de la pared en mi acto visual. Ahí el primer momento de los 3, o el primer concepto de los 3 que quería apuntar en esta brevísima recapitulación de lo que he entendido por realidad. Segundo, naturalmente esto que está presente es también al animal, es común al hombre y al animal. El animal está presente, pues qué sé yo, pues la pared si la ve, igualmente que a mí, desde el punto de vista de estar presente, pero con una diferencia, que es que para mí la presente, que es el segundo momento, la pared presente,
está presente a mí como algo en propio. Todos hemos hablado aquí largamente de lo que significa en propio, está de suyo, está presente en propio. Y esto es lo que distingue esencialmente mi acto de ver esta pared del acto con que ve esta pared pues un perro. El perro no ve en esta pared algo que es en propio, dentro del acto, no estoy hablando de otra cosa, ¿no? Dentro del acto no ve en esta pared nada que sea en propio, sino lo que esa pared va a determinar en orden a su conducta, a su respuesta. En cambio, en el hombre, independientemente, o por lo menos anteriormente, o en el fondo de todas esas respuestas conductistas que el hombre va a tener igual que el perro, ciertamente, pero al fin hay un momento que el perro no tiene. Y es que efectivamente esa pared es algo en propio. Y en virtud de este carácter de en propio, naturalmente mis respuestas pueden ser, hasta cierto punto y en alguna medida, y tomadas en conjunto, en enorme medida, distintas de los que va a ser la conducta del perro. Tercero, y eso es lo que llama reidad. Perdón, un segundo antes del tercero. Es lo que llama justamente reidad. El ser en propio es la formalidad de realidad o de reidad de aquello que me está presente en la actualidad. La actualidad de lo visto en formalidad de realidad, eso es lo que llamo realidad a medias. Porque falta ahora el tercer punto, que es el que tiene que completar la historia. Y es que desde el momento en que yo digo que la pared es algo en propio, ese en propio tiene dos vertientes. Una, la cara que da a mí, que veo que es en propio aquello que la pared es, en el acto, repito, no es algo del acto, y otra, que por ser en propio, es propia de la pared. Y al ser propia de la pared no pende de mi acto, sino que pende nada más que de la pared misma. Y entonces yo me veo forzado, naturalmente, a ir allende lo que estoy viendo, a lo que sea, averiguar lo que es la pared o lo que te dé la gana, cosa que el perro no puede hacer. Este es el momento que llamo de prius o de prioridad. El ser en propio tiene estas dos vertientes. Una, la que se me presenta como impropio, dentro de mi, de mi acto visual, y otra, el en propio como siendo propio de la pared, lo cual ser propio de la pared ya no es formalmente estar presente en mi acto de visión. De ahí que el contenido mismo de mi acto de visión, lo que en él veo, me lleva él por sí mismo, no por una decisión mía, sino por sí mismo, allende a su mero estar presente en la aprensión. Con los resultados que se quiera, esto es listo. Pero me lleva. En estos tres momentos, momento de actualidad y la pared, me está presente. Y no hace sino estarme presente. Segundo, no hace sino estarme presente como algo en propio. Y tercero, como algo que en propio remite a lo que propiamente es la pared de ella. Justamente eso es el concepto total de lo que llamamos realidad o realidad. En absoluto. Yo sé que esta posición, naturalmente, hay que enfrentarla con la vieja cuestión de idealismo y realismo. Por la cual no quiero ni entrar tan siquiera hacia la exposición, porque parece que es conceder a hacer una concesión a la idea de que ese es el camino por el que hay que entrar en el problema, lo cual me parece absolutamente falso. Idealismo y realismo son dos posiciones que penden todas ellas de una hipótesis. A saber, entienden por realidad pues las cosas que andan por el mundo, digamos así de una manera vulgar, ¿verdad? Haya o no haya sujetos que los perciban, o ojos que los vean, etcétera. Bien. Y respecto de ese concepto de realidad, no hablo de que sea, de ese concepto de realidad, entonces hay dos posiciones. Una, la que dice, pues esas realidades en ese sentido son las que actualmente están en la percepción. Este es un realismo ingenuo. Evidentemente, la estructura del Sol o la estructura molecular de esta pared o las fuerzas elásticas o la gravitación misma con que esta pared está en el sitio en que está, no se pretende que están nada más que actualizadas en mi visión. Esto es un realismo ingenuo, es una cosa quimérica. Fue realmente la postura de todos los griegos y de todo el mundo medieval, por lo menos fundamentalmente. No vamos a entrar en detalle, pero fundamentalmente fue así. Ahora, partiendo de ese mismo concepto de realidad, el mismo, el idealismo dice, no, mire usted, las cosas no son actuales en la percepción. Lo que hay en mi percepción no son más que representaciones de las cosas. Pues bien, si a lo primero llamo realismo ingenuo, a lo segundo llamo idealismo ingenuo. Porque naturalmente, cuando yo estoy viendo esta pared, no tengo representación ninguna de la pared. El vocablo, el prefijo re, no tiene sentido más que aplicado, o partiendo de aquel concepto de realidad, que como tal es enormemente problemático, que no está sacado del contenido de la percepción, de mi percepción de esta pared. En el estar presente, no tengo representación, tengo nada más que presentación, la pura presentación.
Es falso decir que desde el punto de vista descriptivo las cosas aparecen en la percepción e intención. No aparecen, están presentes. El aparecer envuelve siempre un dualismo con aquello que aparece. Si no, es otra historia que averiguaremos. Están presentes. No son presentaciones. No son ciertamente las cosas que andan por el mundo, pero tampoco son representaciones. Entonces, ¿qué son? Pues lo que acabo de decir. Es decir, que entre el concepto de realidad como, digamos, como cosa en sí que anda por el mundo y el concepto de realidad como mera representación, pues modestamente me he atrevido a insuflar o introducir ese tercer concepto de realidad. Realidad como aquello que está en la aprehensión humana de las cosas, en la más elemental sensación y desde luego en todas las percepciones. Realidad es el contenido de aquello que está presente en mis actos, primero en tanto que no hace sino estar presente y de actualidad, segundo en tanto que es actualidad en propio, y tercero en tanto que es actualidad en propio como algo propio y que es propiamente de la pared que estoy viendo. Es un concepto de realidad distinto del de la realidad que anda dando vueltas por el mundo y distinto de la mera representación. Creo que lo que he dicho describe con bastante precisión lo que es el hecho de ver esta pared. Con suficiencia, ¿no? Para los filósofos, esta es otra historia. Pero a mí, por lo menos, es mi punto de partida y en lo que yo creo que es un hecho irrefragable. Que es real, no simplemente es que tenga pretensión de realidad, no, perdón. No es pretensión de realidad. La pared se me presenta como algo en propio. Es como si se me dice a mí que es pretensión de sonido, que oigo un sonido. Eso no es pretensión, el sonido está presente. Como un mero hecho, me está presente efectivamente a mí la pared y no hace sino estar presente. Y me está presente como en propio. Y tercero, como en un propio que es propio de la pared. Por estos dos últimos momentos, realmente se puede decir que aquello que me está presente tiene carácter de trascendencia. Y la trascendencia es simplemente un hecho. El hecho que describe. El que la pared sea la pared que yo veo y en el acto de visión que tengo de ella es algo en propio. Y en segundo lugar, que esté en propio pertenece propiamente a la pared. Con lo cual, naturalmente, no se quiere decir que ni que el momento de realidad esté presente por mi percepción, no, perdón, como hecho está presente en mi percepción, no otra cosa. Está presente también no por mí. Y segundo, que no está en condición distinta que los contenidos. Tanto los contenidos como el momento de actualidad de esos contenidos y su momento de prioridad y su momento de propiedad, etcétera, esos momentos naturalmente están sometidos naturalmente a todo lo que tiene que estar sometido, a ulteriores intelecciones, evidentemente. No basta abrir los ojos para saber lo que es la realidad, pero de ahí hay que partir. Vamos, esto es lo que yo modestamente tendría que decir de una manera sinóptica. He pensado mucho en este carácter sinóptico para no dejarme llevar de desarrollos que luego cada uno de esos puntos llevará un desarrollo propio en el libro, evidentemente. Esto hay que explicarlo, pero en fin, aquí no hace falta explicarlo, puesto que todos sabemos lo que yo quiero mentar con esos términos. Lo que me importa es decir que justamente en el acto de ver esta pared, y no por el acto de ver el pared, sino en el acto, me está dando primero la pura presencia de la pared. No hay nada en mi acto de ver la pared que atestigue que la pared está ahí porque yo lo estoy viendo. Esto es una construcción teórica. El hecho es que la pared no hace sino estar presente en mi acto de visión. Segundo, que en este acto de visión la pared me está presente como algo en propio. Y tercero, que este algo en propio, precisamente por serlo, no solamente tiene la cara que da al acto de aprehensión en que está presente en propio, sino la pared que es propiamente pared. Esto es lo que yo tendría que decir y ahora naturalmente escucho todas las discusiones y todos los reparos que haya que poner, que naturalmente habrá reparos graves que poner, no hay duda ninguna, pero por eso cuando insisto que esto es un hecho, no una teoría, insisto en que esto es la descripción de un hecho, que no es meramente lo que un fenomenólogo podría decir una descripción, no, perdón, porque el fenomenólogo no admitiría nunca el momento de en propio como perteneciente en propio a aquello, no admitiría más que una correlación. Y los filósofos correlacionistas son legión en este mundo. Sí. Naturalmente. No está aquí. No está aquí. Bien. Naturalmente. No es la correlación noética, noemática, o llámesele como se quiera. No. Sino que es el en propio de. Eso. Que es justamente lo que toda fenomenología quiere poner entre paréntesis. Me parece que es simplemente mutilar un hecho primario. ¿A beneficio de qué? ¿De tener un presunto saber absoluto? Bueno, esto es otra historia. Pero
aquí no está hablando de un saber, sino de ver esta pared. De todos modos, yo encuentro una cierta diferencia en el tercer momento. O sea, hasta el tercer momento, el momento 1 y el momento 2, parece que la cosa está clara. Lo que yo veo es real. Yo no puedo ver la nada. Siguiendo el ejemplo de que estoy viendo una pared. Eso tiene una realidad y tiene una realidad en propio. Bien. Ahora, el perro, pero perdón, por una razón distinta. El perro también ve esa pared y no la ve en propio. De modo que no es por razón de que no se pueda ver la nada, sino por el modo de ver la cosa. El perro ve la pared y no la ve en propio. Yo veo la pared y la veo en propio. entonces, No es simplemente aquello de que todo acto tiene que tener un término claro, no va a caer en el vacío, pero eso no basta. Pero veo en propio la pared que yo veo, Sí. no la pared que podría suponerse que existe antes de que yo la vea. No, evidentemente Es decir, no. es la pared que yo veo. Sí, claro. La veo en propio. Y la veo en propio. En mi ver, podríamos decir, aprehendo toda su realidad. Sí. Por eso digo que hasta ese momento me parece bien. Pero la cuestión del realismo-idealismo podría plantearse en el tercer momento si se interpretase, tanto por una parte como por otra, en el sentido de decir, y esa realidad que yo agoto en el ver, además es la réplica por identidad de una determinación de una realidad que se da fuera de mí. Eso es lo que dirá el realista, sí. Claro. Bueno, y también el idealista. Y el idealista... Y eso es lo que niego rotundamente, tanto al uno como al otro. Pero entonces, ¿en qué consiste el tercer momento? Pues el tercer momento consiste en que por ser propiamente la pared lo que es, en ese propiamente mi inteligencia está lanzada, no a ver lo que esta pared en propio, en mi acto de visión, sino dejarme abierto a lo que esa pared sea propiamente como tal pared. Con todas las vicisitudes que esto tiene, desde el niño que va formando una conciencia adulta hasta el ingeniero tal que me construye una pared con toda su ciencia, es otra cosa. Naturalmente, es que es la realidad la que me lanza, no soy yo. Ahora protestaría por el golpe. Ya llevas media hora pegando en la mesa. ¿Ah, sí? Sí. Pero debe ser parte de la expresión. No, entonces, de modo que es lo que estoy viendo, la pared misma, la que en virtud de lo que estoy viendo y por estar actual como algo en propio, es la que me está determinando a otros actos mentales, a ir allende de ella. Justo este allende, esa es la trascendencia. Sí, pero la pared misma es la pared misma que veo. Sí. Y nada más que la pared misma que es la que me lleva. No sé a dónde me llevará. Esto es otra historia. Es posible que me lleve eso duplicado. Claro, nadie vamos a creer que la pared la he hecho yo por lo que estoy viendo. Pero esto es otro menester. Mira, el acto intelectual con el que la pared que estoy viendo me lleva allende lo que estoy viendo, tendrá un término o no lo tendrá. Y ese es el término el que habrá que discutir y el que habrá que estudiar. Pero que evidentemente, en tanto que término, no es un término puesto por el acto intelectivo, sino que es un término determinado por aquello que está presente en él, a saber, por la pared real. Epistemológicamente, ¿cómo se puede discriminar eso? Yo diría, quizá no sea puesto, pero sí compuesto. Es decir, si yo no puedo atenerme más que al acto... No está ni puesto ni compuesto, está impuesto. ¿Y cuál es el criterio que la imposición? llegar a esa... Naturalmente, lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo en impresión tiene, decía, no dos, sino tres momentos. Uno, el momento de afección. Otro, el momento de alteridad en esa afección. Y tercero, la fuerza con que lo alter se me impone en ese acto. Y esta fuerza de imposición es justamente toda la fuerza de la realidad para determinar el movimiento de la inteligencia. Pero esa es una imposición a un sujeto cognoscente en un acto intelectivo. Vacío de espontaneidad en la constitución misma del acto del conocimiento. Y yo no sé qué constitución tiene el acto del conocimiento, porque para eso tendría que hacer la misma investigación que tengo que hacer sobre la pared. Ya, pero quizá ahí esté la dificultad. Si no se puede averiguar eso, ¿cómo se puede decir que es una pura imposición?
En el acto es una pura imposición, y esa imposición tendrá sus efectos, y además tendrá sus causas, efectos y causas, que tendré que averiguar por la imposición misma de la realidad. Toma, ¿cómo la hemos averiguado? ¿Cómo averigua un niño que tiene ojo? Pues mire usted, porque si le dan un trompazo en un ojo y se queda tuerto o tal, pues evidentemente. Es por la imposición de la realidad. Lo que el idealismo dirá que no son más que imposición a otras representaciones. Es decir, que la verdad del sentir está en la razón, lo cual es falso. La verdad es estrictamente lo contrario. La verdad de la razón está en el sentir, en su impresión de realidad. Pero es que, volviendo al ejemplo de la pared que veo, y la veo en cuanto que color, ¿verdaderamente puedo decir que ese es color de esa pared? Claro. Sí, ¿y no será de la luz? Bien, lo que usted quiera, de todo lo que hay en aquel acto, en el contenido. Digo la pared, por la luz, el color y lo que... Ahora, esa luz y tal, allende la percepción, tendré que averiguar lo que es. Por una imposición a la pared, y desde decir que es una claridad que anda por ahí en el mundo, como se dice en el primer capítulo de Génesis, hasta la teoría electromagnética, lo de Maxwell, los fotones de Einstein, es otra no es de Einstein. Pues, pero evidentemente, me está impuesto por la realidad. Es que lo que me niego es a que eso sea una representación. Eso no es una representación, es una presentación de algo que lo llamo real, no por un capricho convencional, sino porque podría estar presentado no en forma de en propio, y entonces no lo llamaría real. Ese mismo contenido visto por un perro no es real, es estimúlico. Ya, mis observaciones van en el sentido de intentar acotar ese realismo. Sí. Porque es que a mí me parece entonces que lo que se está defendiendo es la realidad de la percepción. No la realidad, es que es un equívoco, no la realidad del acto perceptivo, sino la realidad... No, de su contenido, de su formalidad, etcétera, pero de eso y nada más que eso. Nada más no, porque precisamente la ambivalencia del empropio es lo que me lleva allende eso, justamente es el momento de trascendencia. Pero en cambio, todo lo que se intente construir allende lo impropio parece que ya es teoría y que por lo tanto no tiene la inmediatez de una realidad. Y no la tiene. Sí. Y necesito justificar cada uno de esos pasos. Evidentemente. Pues no la tiene. Y la emisión de esas teorías es explicar eso. Que yo estoy viendo sobre la pared que estoy viendo. La teoría físico-matemática más compleja, más rica y más eficaz de lo que es la luz no tiene más objeto que explicar los colores y la luz que veo. Que si no fuera por eso, sería una novela, sería como una geometría de 45.000 dimensiones en un espacio no arquimediano. Pero es que yo creo que el realismo y el idealismo, epistemológicamente hablando, no es que hayan puesto en tela de juicio que los contenidos de mi conocimiento en su inmediatez no sean reales. El idealismo, desde luego, dice que son representaciones, pura y simplemente. Por eso es idealismo, si no. Y en eso es con lo que choca con el otro realismo, que por eso lo llaman ingenuo. Pero esas representaciones, ellas mismas, tienen su estatuto ontológico. Sí, no, pero ontológico no es otra historia, sí. Pero es un estatuto representacional. Ahora bien, esto no es un hecho. El hecho es la pura presentación. Pero en todo caso, yo no veo todavía el puente. No veo entonces pero si no hay puente. Pero si no hay puente. Si la diferencia está en que el idealismo considera que eso es una representación de una realidad que pretende estar allende y no sabemos si está. A diferencia del realismo no, la cuestión sería entonces drásticamente planteada. El color amarillo que yo veo al mirar esta carpeta, ¿realmente es algo con independencia de mi ver ese color amarillo? Con independencia del acto de mi ver, en tanto que estoy haciendo ese acto, desde luego. No soy yo quien lo pongo. Es anterior a mi acto de ver. En el acto, pero anterior a él. Es como si se dice que soy yo que las... poniendo un ejemplo que a mí no me es nada grato, evidentemente, las premisas de un razonamiento, evidentemente. No, es decir... No me hago en lógica. Pero si tomo la verdad de una conclusión de un razonamiento, naturalmente las premisas son anteriores a la conclusión, aunque... tal vez no tengan verdad más que realizando la conclusión. Esto es la historia. No es una anterioridad cronológica ni causal. Es una anterioridad meramente estructural. Y justo es lo que tenemos que averiguar. Ya, pero se podría hacer la pregunta cronológica, precisamente. Es que de cronología sí incluso en cuanto al estatuto ontológico. Es decir,
¿Se puede dar un amarillo sin una retina y sin lo que haya detrás de la retina en cuanto a su... Pues a eso contestaría dos cosas. Primero, hay que partir del hecho de que se da en la retina. Y segundo, tendría que hacer una larga investigación para averiguarlo. Ya, es que yo creo que ahí es donde... Bueno, pero eso no es cuestión de realismo e idealismo, es cuestión de ciencia. Naturalmente, que tendría que hacer una ciencia óptica, o una óptica fisiológica para lo que es la retina, por así que no es una broma secular. Pero en tanto no se haya hecho esa ciencia, será difícil poder afirmar tanto que ese color me está impuesto como que es dado. Naturalmente, no, evidentemente. Entonces, antes de esa teoría no podré explicar, o inteligir, qué es ese color cuando no hay percepción visual, evidentemente. Pero todas esas teorías no invalidarán jamás el hecho que les sirve a todos ellos de base, a saber que el color que veo en el acto de verlo es un color real. Sí, eso por descontado. No, es que no están descontados. Porque naturalmente dices, es color onda, y ahora me fijo en otro. No, perdón, no es ahora. Eso es un poco como los que discuten sobre si la intervención de Dios en los actos libres. Sí, que Dios lo sabe, sí, pero yo digo, y naturalmente que el acto continúa siendo libre aunque Dios lo vea. Naturalmente. Pues digo, no, propende siempre decirle, bueno, eso está concedido. Pero ahora, y vuelvo a insistir en la pregunta anterior, es que la pregunta anterior, claro, carece de base en este sentido. Todo lo que haya que contestar a la pregunta, ¿qué es ese color amarillo fuera de mis ojos? O fuera de mi acto de visión, que no es precisamente una retina, pero en fin, admitamos el hecho de una retina. La retina hay que descubrirla, como todas las demás cosas en este mundo. Lo que es ese color amarillo, la respuesta que dé a esa pregunta, depende esencialmente, estructural e intrínsecamente, de que ese color amarillo sea real en mi percepción, si no, de qué se va a ocupar la óptica fisiológica y la óptica física. Sí, pero siempre cabe decir, pero lo único que queda ahí establecido es que es real en la percepción. Sí. Y la percepción no puede ser sin mi aportación. Pues ahí está, no, lo niego. No es que quede establecido que es solo mi percepción, sino que por ser en propio lo es también del color. Y eso es lo que me lanza. Con éxito o sin él, esto es otra historia. El ser en propio no significa únicamente que es en propio respecto de mi acto aprensivo, sino respecto de la pared, que en propio es la pared que es, o el color amarillo que es. De modo que sea presente solo, y solo es el que no es un hecho. Es una pura concepción teórica. El hecho es que hay un momento que se refiere a la pared y al color en sí mismo, désele el nombre que se quiera. Si le queremos dar nombre técnico, llamamos trascendencia, pero en fin, no me aferro a ese vocablo, me es igual, ¿no? La prueba está que en todo el primer capítulo no aparece ese vocablo para nada. El ser en propio, él, tiene esa doble dimensión. En la pared. De modo que no es solo la aprehensión. Precisamente por ser en propio, no es solo en la aprehensión, sino que es también en la propiedad de la pared y en la propiedad del amarillo. ¿Hasta dónde me lleve eso? Mire usted. Pues imagine usted eso desde toda la física y toda la fisiología, evidentemente. Es la realidad. De lo contrario, ¿qué valor de realidad tiene toda mi ciencia? Meramente una coherencia de conceptos. Bueno, la coherencia de conceptos no es nunca un conocimiento de la realidad. Cuando Cohen afirma tan rotundamente el verdadero realismo es el idealismo, cree que la realidad son los conceptos y prendas los sacarteros. La coherencia más montada de conceptos no dará jamás el menor alarme de realidad. Y si algo vive la ciencia, es la idea de una realidad problemática, dificultosa y provisionalmente conocida. De acuerdo. Esto es la historia. Pero la ciencia es un conocimiento. El acto de ver esta pared no es un conocimiento, es una intelección. La gran limitación de toda la crítica a la razón pura es haber planteado ese problema en términos de conocimiento. Perdón, ustedes, que antes del conocimiento hay mil cosas, ¿eh? Ver este color amarillo no es un conocimiento, es una intelección. Y ahí es donde se juega la partida. No es el conocimiento. Inteligir no es conocer. Conocer es un modo de inteligir, cuyo alcance radica precisamente en estar debidamente fundado
en eso que es anterior al conocer, que es el inteligir, el ver que esta pared que tengo ahí. Quiere decir, Javier, que puesto que el empropio es empropio para mí, pero también lo percibo como siendo empropio en mí, pero también lo percibo como siendo empropio de la cosa que estoy percibiendo. Sí, sí. Quiere decir que cuando me lanza esa situación hacia más allá de la percepción, estoy penetrando en la misma cosa que veo. Sí. No, es decir, no me lanza a otra. No. Es decir, estoy penetrando en la misma cosa. Sí, no. Sí, no. Formalmente dicho, sí, porque aquí hablo de una percepción, aunque no voy a hablar de muchas, pero lo menos tiene muchas. Y entonces, naturalmente, no percibe uno solamente las cosas en y por sí misma directamente, sino que percibe una cosa entre otras. Y entonces el entre desempeña una función esencial. Claro. Hablo aquí nada más que de una por limitarme a... Sí. Pero en principio es lo que yo digo, es decir, puesto que no me llevaría más que hacia adentro, evidentemente. Es decir, se trata de una penetración en la misma cosa que estoy percibiendo, ¿no? Es decir, no me lanza a otra cosa que estaría, digamos, ajena a esa. No, pero como yo o que fuera su causa. Pero como yo en mi percepción es un campo perceptivo donde hay muchas cosas. Sí. Entonces no percibo solamente cada una en y por sí, tiene el color amarillo, sino que percibo el color amarillo entre otros colores, entre sonidos, entre otras cosas. Y entonces, claro, todo esto se complica sobre la misma base, Sí. Que es meramente lo que llaman la intelección de lo campal. Bueno. Y claro, entonces naturalmente no tengo solamente que profundizar en lo que es el color amarillo, sino en las demás cosas. La relación del color amarillo, si se quiere, con los sonidos, con otros colores, con cosas que no son cualidades, con el peso, con el... No sé. Sí, pero en principio no estoy fuera, digamos, de las cosas mismas que estoy viendo, no estoy penetrando en ellas. Esto es bien, esto es el momento que es la intelección de lo campal. Evidentemente, pero la intelección de lo campal tiene, como lo todo, este carácter de empropio, y que precisamente por ser empropio me lleva allende lo campal, y es la obra de la razón. Bueno, ahora, ese allende tiene muchas dimensiones. Uno, lo que tú acabas de decir, profundizando en todo lo campal. Otro, posiblemente fuera de lo campal, más lejos de lo campal. Esto es evidente. Porque estoy penetrando en las cosas, no en su causa, por decirlo así. No, en su causa no, evidentemente claro, no. No en otra cosa. Eso no, estoy con las estructuras. Lo que pasa es que esas estructuras tienen la complejidad que tienen que tener para a lo mejor lanzarme a descubrir otras cosas que no están allí inmediatamente dadas. Estoy diciendo, pero es por la conexión que tienen con la estructura de lo que estoy viendo. Toma, si no tendríamos ciencia, tendríamos una novela de conceptos. Porque con todas las limitaciones que la ciencia tiene, no vamos a discutirlas aquí, como es evidente, pero en fin, algo de realidad descubre la ciencia. Evidentemente, y esa realidad la descubre en la medida en que está explicando e inteligiendo lo que son las cosas reales inmediatamente aprehendidas en los actos de aprehensión. Si no, ¿de qué se va a hablar? ¿Qué sería entonces la ciencia? Un sistema de conceptos. Sí. Lo que decía mi amigo Cohen. Sí. Que el verdadero realismo es el idealismo. Me refiero a otra ciencia, a otra frase, cuando decía que las estrellas donde verdaderamente están es en los libros de astronomía y no en el cielo. Sí, la calcula, naturalmente. Están en los libros de astronomía suponiendo que haya un cielo donde esté esos puntos brillantes. Entonces sí, pero sin eso, ¿dónde están las estrellas? ¿En una biblioteca? Sí. Claro. No nos están dadas en el cielo, decía, sino en la astronomía. No, según en las estrellas, en el cielo nos está dado aquello sin lo cual no habría libros de astronomía. Por consiguiente, no habría astronomía ni habría conceptos astronómicos. No sé si me explico. No digo si convence, eso es otra cosa. A ver. Estas dos formalidades que se pueden distinguir en las cosas, la formalidad esquemática, la formalidad real, indudablemente son formalidades de la cosa misma, no son formalidades que ponga el acto aprehensor, sino que son de la cosa misma. O sea, que es la cosa misma en su aspecto estimúlico y la cosa misma en su aspecto real, ¿no?
ante estas diversas o formalidades resulta que hay actos, ¿no?, que perciben o aprenden, digamos mejor, aprenden solamente una formalidad. Por ejemplo, el animal aprende solamente la formalidad estimúlica. Hay otros actos, por ejemplo el humano, que aprende tanto la formalidad estimúlica como la formalidad real, ¿no? Y ahora se pregunta, ¿y no podría haber un tercer acto? Supongamos el acto divino, que no solamente realizado de más o de menos, de mayor o menor perfección, sino de un acto radicalmente distinto, es otra cosa completamente distinta. Y eso resulta que ese acto percibe una formalidad distinta de la estimulidad y de la realidad. Pues a lo mejor, por eso mi libro lleva como título la inteligencia humana, y tiene un adjetivo humana que es esencial. Lo otro... Porque Lo otro no lo sé, sí, lo dejo abierto, no lo niego, como lo voy a negar, ¿no? Pero digo, bueno, pero que queda abierto. Es verdad, además, que las inteligencias que no son sentientes perciben lo real como formalidad. Y que ser formalidad pende esencialmente de que haya una habitud, que en este caso es sentiente, respecto de la cual las cosas aprendidas quedan. Si el sujeto tiene una estructura distinta, qué sé yo, sería un antropomorfismo. Concebir la inteligencia angélica, pongo por caso, no digo la divina, como una intelección que intelige formalidades, esto, no sé, me parece... Ahora, podríamos decir que de la esencia de toda inteligencia, en cuanto a inteligencia, sea humana, no lo sea, es su capacidad por aprender lo real. Sí, yo creo que sí. Sí, solamente que la palabra real tiene toda la apertura suficiente para que lo que de una manera positiva y adecuada, en la medida que quepa adecuación en estas cosas, ¿no?, es lo real en la intelección humana, a lo mejor no es sino analógica o transpuesta en intelecciones que no son la humana. Ahora, en cualquier caso, Eso ya... teniendo en cuenta que lo que has tratado es de definir el término realidad, pues la definición es muy complicada. Y yo creo más bien que no hay una definición, sino varias. Voy a ver si me explico. Es decir, claro, la palabra realidad se puede entender a nivel de la aprehensión primordial. ¿Y qué es de lo que estoy hablando? Bueno, pero también se puede entender a nivel de la razón. Es decir, porque cuando yo razono, es decir, estoy tratando de conocer la realidad. Hago hipótesis sobre ellas, teorías sobre ellas, es decir, construyo sobre la realidad. Y eso lo llamo realidad. Sobre esa realidad, lo es. A nivel de la razón. Sobre esa realidad de la que he partido. Bueno, si no sería realidad. Por eso digo que hay niveles, es decir, que hay niveles. Hombre, y que lo que estamos estamos llegando yo temáticamente he escrito, yo llamo la realidad en profundidad, que es lo propio. Claro. No, pero digo en la misma definición de realidad. Es decir, hombre, claro. Hay que andarse con cuidado porque, claro, cuando la ciencia está hablando sobre la realidad, está utilizando la palabra realidad con un sentido distinto, es decir, a un nivel distinto. Es el nivel, digamos, de la razón, para entendernos, a nivel del conocimiento. Pero toda aquella realidad, tiene como base lo otro. Pero toda aquella realidad porque fundamenta lo real inmediatamente. Claro. Bueno, pues entonces quiere decirse que el ámbito de la realidad es mucho más amplio y vasto que la formalidad que me está dada, nada más que en este acto perceptivo, que es justo lo que estoy diciendo. Sí. Que ese carácter de impropio me lleva a un océano inmenso de realidad distinto. Claro, evidentemente. Pero que a la hora de definir el término realidad, habría que decir, realidad, primariamente, a nivel de la impresión primordial, es eso. Y a nivel de todas las impresiones, y a todos los conceptos, cualquier cosa, los fotones, la supergravedad que ahora está en boga, la supersimetría, las superespacios, las superpartículas, todo eso tiene, naturalmente, es realidad en la medida en que constituye la estructura de aquella realidad que consiste en ser en propio. Bien. Son en propio pero tiene la luz, no más, ¿no? Tiene una realidad distinta, mejor dicho. Es decir, tiene una construcción que intenta ser real, hecha por la razón, que la impresión primordial no puede tener. Y a eso lo llamamos también realidad. Naturalmente, es que hablamos... llama realidad en la medida que esté justificada, es decir, en la medida que esté apoyada en lo otro. Bueno, no, en más medida, y por eso se habla de hipótesis o se habla de teorías. Una teoría es más de aquello en lo que se apoya, porque si no, estaría perfectamente corroborada o verificada. Y sin embargo decimos, en cierto modo, va más allá de las premisas, va más allá de... Pero en hipótesis. Pues esto es lo que quiero decir. Es pero decir, hipótesis, que el término realidad, al nivel de la razón, tiene
hasta un ámbito distinto, aunque esté fundado en el de la impresión primordial. Claro. Es decir, Es que- tiene un sentido distinto. Bueno, que es lo que Schiele le llama a lo largo de 200 páginas que estoy escribiendo, y las he escrito ya, la realidad en profundidad. No, hombre, naturalmente. Eso sí. ¿No? Pero que siempre tiene el carácter, pero siempre consiste unívocamente en ser realidad, es decir, en ser en propio. Aquello de que trata. Ahora, que se me diga, hay unas dimensiones de la profundidad, que mire usted, no se refieren directamente a eso, son unas causas de todo eso. Yo te Es puedo una pura, decir- yo te es puedo una pura decir construcción, que ¿eh? hoy es cuando por primera vez he entendido una frase críptica que tú pones al principio de sobre la esencia, cuando dices, es realidad todo y solo aquello que actúa sobre sí mismo, sobre las demás cosas, en virtud formalmente de las notas que posee. Claro, ¿sabes? Esto es el de suyo, o sea, el ser propio. Naturalmente. Es decir, ahora es cuando, en cierto modo, naturalmente. aquello que era una Y definición... digo que las cosas sentido no tienen realidad porque no actúan. Esta lámpara no actúa sobre esta mesa por aquello de que es una lámpara. Actúa sobre esta mesa, pues mire usted, por el peso que tiene, por las corrientes eléctricas que está circulan en ella, etcétera, etcétera. Que sí, que sí. Claro. Pero vamos... Claro. Y la realidad es unívoca en todos esos casos. Es decir, no es que sea otro nivel en sentido análoga, no. Creando terminologías clásicas. Es que es unívoca, perfectamente unívoca. Y consiste en ser en propio. Ahora, que la amplitud de ser en propio, evidentemente adquiere muchos niveles y claro, cuanto más nos alejemos, es más problemático. Y por eso digo que no es que la razón sea la verdad del sentir, que es lo que diría en definitiva nuestro ex amigo Cohen, sino justamente al revés, que la verdad de la razón está en el sentir en tanto que impresión de realidad, claro, no simplemente una cualidad sensible. Y dentro de eso, evidentemente, la razón es un despliegue perfectamente legítimo, que duda cabe, pero que cuanto más se aleja del otro, pues es más problemático. Por eso digo que yo puedo comprobar los resultados de la razón, que duda cabe. El señor de Boloña un día se le ha ocurrido decir que los electrones son ondulatorios. Bien, eso se ha podido comprobar, le dieron un término a la señora Davison que lo comprobó. Evidentemente, esto es la conclusión de una razón. Pero que sean ondulatorios porque la realidad consiste en ondulaciones físicas, eso no se ha demostrado jamás. No se ha demostrado jamás, que lo negó inmediatamente toda la física. Dijo que eran ondas de probabilidad. A ver, no hay jamás una comprobación que constituya la razón de la verdad. Lo único que puedo comprobar es la verdad que se ha obtenido por la razón. Esto sí, en unos casos es mejor, en otros peor. Pero el camino de racional, esto no se prueba nunca, ni se puede probar. En ningún caso. Yo sé que se puede pensar que si yo, aquí a los amigos teólogos, en las demostraciones que Santo Tomás da de la existencia, y les dejo de lado en lo que uno jode que esas demostraciones son. Evidentemente Santo Tomás no era tonto, sabía hacer razonamientos. Los argumentos se concluyen, no van a concluir. Pero naturalmente concluyen en la medida, es decir, sirven para una teología en la medida que él cree en Dios. Porque lo que no demuestran jamás es que el movimiento sea lo que en esa prueba se supone. ¿Cómo va a demostrar eso? A ver, que sea un estado del móvil del paso de la potencia al acto. Eso es la concepción de Aristóteles. Eso no lo demostrará jamás. No hay ninguna... Y la prueba está, que 20.000 cosas mucho más gordas, digamos en cierto modo, en la teología, que se han tomado como que forman parte integral de la teología, que fueron razonamientos de nuestro padre San Anselmo, son radicalmente falsas. A pesar de que las conclusiones sean verdaderas, tan verdaderas que unas están literalmente en el Evangelio y otras son fácilmente comprobables. No hay ninguna. Esto a lo mejor se escandaliza lo que he dicho. No, yo quiero plantear el problema en otros términos, ¿no? De todos modos, toda esta discusión es cómo se llega a la realidad, no cómo la realidad se constituye. ¿Verdad? Y entonces esto es lo que plantea, me parece a mí, una serie de equívocos enormes. ¿Verdad? Y aquí el problema de este libro a mí me parece que es simplemente cómo se llega a la realidad. ¿Verdad? Ahora, claro, como en el lenguaje tú empleas, por ejemplo, para llegar a las cosas reales. ¿Verdad? Bueno, y esas cosas reales, en tanto en qué son reales, no en tanto en que yo llego a ellas a través de mi aprehensión primordial. Ese es el camino real por el cual yo llego a las cosas reales, si es que hay cosas reales. ¿Verdad? Pero la constitución de las cosas reales es un problema aparte. Y queda como tal problema. Sí, por eso quiero decir. Queda como tal problema. Ahora que del camino ese,
He escrito yo 200 páginas, sí. Bueno, sí, pero eso es aparte. Pero es decir, que aquí me parece que estamos tratando de decir qué realidad tienen las cosas cuando la pregunta primaria es cómo llego yo a la realidad de las cosas. ¿No? Y yo creo que habría en el lenguaje que se emplea constantemente mantener esto. ¿No? Y por ejemplo, incluso empieza a describir la pared y dices, bueno, yo diría decir, ahora esto que llamamos pared o esto que a mí se me presenta como pared, ¿verdad? Porque si no ya estamos hablando, por supuesto, que hay cosas reales que se llaman paredes, ¿verdad? Y entonces, no, hay esto que llamamos pared, porque no tenemos otra manera de entendernos y la manera inmediata de acercarnos es pues a las aprehensiones estas que tenemos, y entonces desde ahí, digamos, partir. Entonces, yo diría que esta aprehensión primordial que se me presenta con esas tres características que tú has dicho, bueno, es otra vez, digamos, fundamentalmente o primariamente una descripción de la realidad aprehendida. Es la descripción de la realidad aprendida. Pero como realidad. Sí, como realidad, pero sí. Aprendida en la aprehensión, pero como realidad. Sí, pero por ejemplo... claro que como realidad, pero como realidad descrita como tú la has querido describir, ¿verdad? Porque uno podría decir... La única que yo puedo describir, lo otro cuando describir es construir. Bueno, muy bien. Sí, las teorías. Sí, así es. Pero como este es digamos, desde otro supuesto, ¿verdad? Ahora seamos realistas e ingenuos. Y entonces decimos, hay una causa real que produce unos efectos reales. Es otra nomenclatura que tú desechas porque es la griega, es una teoría, es lo que tú quieras. Hay otra descripción que se me dé. La espero. Bueno, realidad es lo que existe. No, en realidad no es lo que existe. Pues bueno, digamos, ahí está una discusión, ¿verdad? Realidad es lo que existe en propio. Bueno, esa es una teoría. Lo que existe en propio es una teoría. Es que si no diría que es realidad, podría decir que es un espectro. Sí, yo lo que puedo decir es que sí. Real. No, pero digamos, lo que se le presenta al animal, ¿por qué no va a ser real? No es espectro. Porque se le presenta nada más que en forma de estímulo. Bueno, entonces pero es una teoría para describir la realidad previamente. Sí, es decir, tú ante dos hechos, a uno le dices que es realidad y a otro que le dices estímulo. ¿En virtud de qué? En virtud de que hago una comparación que no debía hacer y la hago nada más que para ilustrar. Porque yo no estoy dentro de un animal. Y por consiguiente apelo a eso, vamos, como una contraposición descriptiva. Que se me dice que el animal es más que eso, perfectamente. No tengo inconveniente ninguno. No entro en la cuestión de hacer una psicología del animal. Yo tomo, a fin, ese estímulo visto por fuera, de una manera que quieren paleta, inmediata, en fin, eso, que es algo más que todo eso. Bien, perfectamente, eso es otra cuestión, eso es cuestión aparte. Pero lo que yo estoy diciendo es que lo que yo digo respecto de la realidad es la descripción de algo que me está inmediatamente dado en todo acto de aprehensión, y que eso no se deja de llamar de realidad, más que en virtud de que ha habido unos señores que se han empeñado a decir que es una representación. Porque hasta entonces el resto de la humanidad entera hubiera llamado y seguirá llamando y sigue llamando la realidad. Sí, llama realidad a lo representado, no llama realidad a lo que está en la representación. Que no llama realidad, el 99% de la humanidad llama realidad a lo que está viendo. Sí, a lo representado. A lo representado. Sí, pero... No, a lo presentado, no a lo bueno, representado. a lo a lo presentado. Bueno, a lo presentado. Sí. Pero es que lo presentado, él estima, la mayor parte de la humanidad, si recurres a ella, lo presentado no se hace cuestión para nada de que está en la percepción. Claro, y por esa razón, porque como la realidad le pertenece en propio, le lleva allende la percepción. Aquí venimos, es decir, pero es que aquí es donde venimos, pero le lleva allende la percepción a la inmensa mayoría de la humanidad con una ingenuidad absoluta, que es la que tú rechazas. O sea, que no apelemos a lo que la inmensa mayoría de la humanidad... No, perdón, la ingenuidad no está en que me lleve allende, sino en que el término de ese allende se cree que es una cosa que anda por el mundo dando vueltas. Esta es la ingenuidad. Bueno, no el que me lance allende. Pero bueno... esto no. Sí. Bueno, entonces aquí está la diferencia, ¿verdad? O sea, que está la diferencia. Es decir, que no me lleva a la realidad, sino que me lleva realmente fuera de mi aprehensión, que es una cosa distinta. No, pero realmente aparte rey. No, aparte rey es es que aparte rey es un concepto distinto, ¿verdad? No, es el mismo, por la propiedad que es en propio esto que estoy viendo. No, esto no, otra vez volvemos, es en propio mi aprehensión. No, esto no, esto poner aquí... Es en propio lo que estoy viendo en mi aprehensión. Eso sí, pero no es esto. Y lo que estoy viendo en mi aprehensión es esto. A ver qué es lo que veo.
Eso Es no que hay dos una sentidos teoría. ahí. Que hay... Claro, que uno aprenda la realidad es algo distinto a que aprenda la realidad de las cosas. ¿Te parece que hay un equívoco entre la realidad y la realidad y el paso de la realidad de las cosas es lo que está dado justamente en la segunda dimensión del Pero propio. el 90% de las personas no solamente cree que aprende la realidad, sino que aprende la realidad de las cosas. Es decir, que la realidad aprendida es la misma realidad que las cosas tienen. Entonces, salvo ¿cómo se puede...? cuando esas personas tratan con un niño de 1 año. No, yo me estoy refiriendo Que a la actitud de las personas. entonces lo que mismas. ven y lo que no ven, las variaciones de luz, no se les ocurrirá nunca meter en la cabeza al niño, mire usted, que hay una cosa que es una luz y tú, pobre hijo mío, pues lo ves todo muy... porque no te ve la vista, ¿no? Esto no. Es que lo real es así. Yo creo que sigue habiendo el juego ese oscilatorio entre la realidad y la realidad de... Y la realidad de las cosas, sí, sí. El color que yo veo es un color real, yo lo acepto. Pero discuto que el color que yo veo sea una propiedad que tal como yo la veo, se ve en la cosa a la que yo se lo asigno. Independientemente de mi acto de ver. También lo discuto. Solamente lo discuto, yo lo niego en nombre de toda la física. Lo que digo que para pasar a esta negación o a esta posible afirmación, si sea otra teoría, es siempre apoyándome en lo otro que es real. De lo contrario, todas estas teorías, tanto la afirmativa como la negación, carecerían de... Sí, estoy de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el idealista negará por ahí que aquello de que parto sea una realidad, dirá que es nada más una representación. Y esto es lo que es falso. Bueno, bien, si adopta esa actitud, toma, estoy de acuerdo. Pero es que hay momentos en la discusión que parece que pasamos de un sentido a otro. No, porque yo insisto, yo en mi libro insisto muy largamente en todo el carácter problemático que está el ir allende de la aprehensión primordial. No, esto muy largamente, ¿no? Y pasar de lo real. Por eso digo, se puede ver la palabra reída, lo que pasa es que es una expresión tan torpe y tan brutal que me es violento. Pues hablo de realidad, digo realidad, y digo en un sitio... Deshecha la confusión, creo que no, vamos, explicada la equivalencia de los términos, creo que se evita la confusión, ¿no? Yo no entiendo por realidad cosas reales, hablo de cosas en el sentido, en fin, de términos, si yo veo una cosa, por ejemplo, una piedra, hombre, la piedra no es inmediatamente vista, sí, pero de alguna manera tengo que hablar, he llegado a ver esto, pero... De todas maneras, el paso de la realidad o realidad, como formalidad en propio y propiedad de aquello que estoy viendo, cosas reales fuera de eso, ese es un camino intelectivo, claro. Es un camino distinto y que además me está impuesto por aquella realidad misma. Y por lo siguiente es un camino real cuyos resultados reales serán o no comprobables. Claro. Por eso, yo quería decir antes que en el fondo hay dos niveles de definición del término realidad. Uno a nivel de la aprehensión primordial, que es este que estamos diciendo, y otro que es el que hacemos todos obligatoriamente y hace también, el vulgo, que es el de hacer una construcción de razón, ya no de aprehensión primordial, diciendo, aquello es exactamente como yo creo que es. Sí, bueno. Entonces, claro, es que nunca existe la aprehensión primordial, por muy tosco que se sea o por muy primitivo que se sea, sin... Supongo, vamos, sí, no sé, en el terciario, ¿no? En los primeros años, pero vamos, generalmente sin construir sobre ello, digamos, una teoría sobre la realidad. Claro, evidentemente. Que puede ser ingenua, puede ser idealista, puede ser como sea. Pero que por muy verdadera que sea, no dejará de ser teoría. Exacto. Por eso hay dos definiciones de realidad. Una a nivel de aprehensión primordial y otra a nivel de teoría. No son dos a nivel de razón. No son dos definiciones de realidad, sino dos intelecciones de lo que la cosa es en realidad. El concepto de realidad es único, pues es en propio. Ser de suyo. El concepto es único. De todas maneras, yo creo que hay, otra vez vuelvo a repetir, dos formas de plantear el problema. Uno, que es esta de, a través de la aprehensión, cómo llego yo a saber que algo es real y cómo eso es en realidad. Fuera de mi aprehensión. Pongamos otra perspectiva. Es decir, la realidad no que se conoce, sino que se hace. Y esto plantea la cosa en otro sitio, en otro planteamiento. Supongamos ahora, para entendernos, ¿no?, que Dios hace cosas, hace el mundo, ¿verdad? Es decir, entonces, me parece a mí que el concepto de realidad o de cosa real, digamos, que ahí funciona, es
distinto del que funciona en el camino de llegar a conocer la realidad. ¿En qué me parece a mí que está la diferencia así fundamental? En que el acento en todo este libro está en la formalidad de realidad, mientras que en otro planteamiento el acento estaría en la cosa real misma. No son dos cosas indudablemente independientes, y yo no podré llegar a saber la realidad de aquello, haya lo hecho quien lo haya hecho, sino a partir de este proceso que se describe en este libro. Por eso yo decía que, en mi opinión, este libro es un libro, digamos, de teoría de la inteligencia, es decir, cómo se llega a alcanzar la realidad. Y ese punto de la formalidad de la realidad. Entonces, nosotros, muchas de las objeciones que se plantean aquí, es como si aquí se estuviese describiendo cómo se constituye la realidad, cuando lo que está definiendo es cómo se constituye la aprehensión de la realidad, la intelección de la realidad. Y entonces eso me parece a mí que es lo que hace varios equívocos en este desarrollo. Describiéndolo así, yo creo que tal como va el libro y la parte que nos tocaba hoy ver, que ya no veremos, pero es distinto, ¿no? Es decir, indudablemente lo que se describe en este libro es cómo a partir de la aprehensión primordial de realidad se va abriendo a la realidad, y entonces el problema no es tanto un problema de idealismo como cuando hemos dicho otras veces de escepticismo, en el buen sentido de la palabra. Es decir, yo no sé cómo es la cosa en la realidad, pero me muevo en la realidad en busca de lo que la cosa es, ¿verdad? Entonces, claro, y entonces viene todo esto. Pero todo idealista, ningún idealista diría que te mueves en la realidad, sino que te mueves no, así es, por eso no es. No, por eso no es esto una interpretación idealista, pero te quiero decir que vienen esos equívocos, ¿no? Y entonces, cuando me parece a mí que cuando se te acusa más así de posible realismo, es como que tú dijeras lo contrario de lo que dices. Es decir, que en la aprehensión primordial sabes lo que son las cosas realmente, porque las cosas realmente se te presentan, ya no se te representan, sino se te presentan tal como son y no tienes más que describirlas. Ese me parece a mí que es el gran equívoco. En cambio, lo que la verdad es que la cosa solo se te presenta inmediatamente en la formalidad de realidad, a través de la cual me lleva fuera exactamente, o sea, y lo que dices aquí que te lleva físicamente, tanto el etcétera. realismo ingenuo como el idealismo parten de un concepto de realidad que está elaborado independientemente de todo acto de intelección. Y entonces el uno dice, en ese acto de intelección está esa realidad, y el otro dice, no, son representaciones de la realidad. Entonces lo que hay que decir es nego supósito, porque en realidad no es eso. En esa descripción yo creo que has dicho hoy una cosa que bueno, pues no es lo más profundo, pero que aclara esto, es decir, que la propia aprehensión de la formalidad de realidad, como dices tú, velis nolis, quiéralo o no lo quiera, no por un proyecto mío, no por una intención mía, no por una decisión mía, sino por la fuerza misma de la aprehensión, ella misma físicamente me lleva realmente, yo diría, esa es la palabra, me lleva realmente en busca de lo que es la realidad. Entonces la única garantía que tienes es que vas realmente en busca de la realidad. Que es una expansión de la realidad misma dada en formalidad. Claro, justo, eso es, bueno, como has leído el libro lo sabes. Que es todo el tema del libro, que todos los demás niveles y zonas de realidad, el concepto de realidad es único. Pero se me van abriendo y extendiendo como realidades inteligibles y no simplemente como representaciones por esa especie de estructura interna de la realidad dada como actualidad en propio y propiamente determinante de aquello que se me da en ese propio en los diversos actos mentales. Es decir, evidentemente eso me lleva a una realidad, entre otras cosas, lo que decía Alberto del Campo. Y entre otras cosas, entonces me lleva a un modo de intelección que es distinto de la aprehensión, de la simple aprehensión primordial, que es juzgar de una cosa respecto de otra. Evidentemente, y eso no basta, porque entonces al fin y al cabo transcurre dentro del campo de la realidad, del campo perceptivo, ¿no? Pero esto además me lleva, por otro proceso, allende todo el campo perceptivo. Es lo que llamo la realidad en profundidad, en la cual perfectamente ocurren otras cosas, pero esa realidad, sea lo que sea, es siempre realidad en propio, y no es otra cosa. Ahora, cuanto más nos alejemos de la aprehensión primordial, tanto más problemática se hace el contenido, no la realidad, el contenido de la realidad. Evidentemente. Esto sí, no hay duda ninguna, en absoluto, lo más, cuanto más, esto ciertamente. No, claro, es que, vamos, yo creo que tanto en el realismo como en el idealismo, lo que tú apuntabas antes, va
la doctrina de la constitución de la realidad se ha introducido en filosofía no desde la filosofía, sino desde la teología, o desde la religión en general, antes de la teología cristiana. Es decir, si partes de que las cosas están hechas, digamos, por Dios, y que el conocimiento, pues es, en cualquier sentido que se le tome, es a fin de cuentas una iluminación, digamos, ¿no? Es decir, mi conocimiento, pues no sé, es una especie de conocimiento recibido, ¿no? Es decir, y que tiene una cierta homogeneidad con aquello que ha sido creado también por el mismo que ha creado mi conocimiento. Entonces, claro, se llega al realismo ingenuo, que su justificación era fundamentalmente teológica, no filosófica, es decir, es una... Bueno, según porque los griegos tenían realismo ingenuo y no tenían teología. Cuidado. Por lo menos tenían la nuestra, vamos. Cuidado, tenían teología y bueno, tenían ya, religión, sí, aunque tuvieran la teología cristiana, ¿no? Bueno, Es decir, aunque no llegaran al concepto de creación que quizás sea fundamental para justificar el problema del conocimiento tal como se justificó en la Edad Media. Claro, entonces no se parte de la descripción del acto, se parte de un problema causal, ¿no? De un problema además extrínseco, es teológico. Se parte de una concepción distinta. Esto es decir, el gran problema es que el problema del conocimiento se ha planteado siempre no al nivel de la aprensión primordial, sino al nivel, yo diría, de la razón. Sí, es decir, en términos de conocimiento. Esto Cuando lo que hay que hacer es plantearlo en términos de intelección, de simple intelección. Esto es. Y no de conocimiento. Y en eso yo creo que la teología ha tenido... Bueno, es decir, pues el conocimiento de la ciencia divina, es que en el sentido riguroso de lo que habló, Dios no tiene ni conocimiento ni ciencia. Esos son en términos analógicos, sí, la analogía es el passepartout de todas aquellas cosas con las que el hombre se maneja cuando se trata de Dios, pero la verdad que decir que en Dios no hay conocimiento, porque es la realidad. Y al cabo en eso, la expresión de Kant era más feliz, es el intuitus originarius, salvo que la palabra intuición tiene también ese contenido analógico, pero evidentemente sí que Dios tiene un conocimiento, tiene ciencia, mire usted, esos son modos de transponer a Dios lo que no es transponible. Por eso yo insisto, mi libro es un libro sobre la inteligencia humana, en lo que positivamente tiene, y lo que tiene de humano es que se entiende. La obra de la razón, mire usted, de una razón se entiende. Que por consiguiente la verdad de la razón está en el sentir en tanto que tiene impresión de realidad, claro, no en el sentir que tiene un perro. Javier, a mí me está pareciendo una cosa, a lo mejor digo una tontería, pero de todos modos la voy a decir. Mirándolo, y esto sí que no es aprehensión de realidad, sino que es una teoría, me parece que tu pensamiento, visto históricamente, describe una especie de parábola, por decirlo de algún modo, por lo menos en algunos problemas básicos. No quiero decir que innuque, como se dice ahora, en tus primeras obras esté lo de ahora, pero sí que en tus obras de ahora, por lo menos lo que voy viendo, respondes a problemas que planteaste entonces. A mí me resulta muy chocante que el problema realismo-idealismo lo planteas en tu tesis de un modo casi similar. No me voy a meter en la terminología que es distinta, evidentemente, pero acusas a realismo e idealismo y además lo reduces ambos a lo mismo de haberse montado en el plano, llamas tú allí, de la explicación sin haber pasado por el plano previo de la descripción. Sí, es otro vocabulario que es la misma. Y entonces, claro, lo que pasa es que allí partes de la conciencia, de conciencia distingues objeto y luego objeto y cosa distingues, si mal no recuerdo. Y dices que se montan sobre la cosa pero no han pasado por la región de objeto, que es lo inmediatamente dado. Es decir, a mí lo que me resulta chocante es que esa reducción, que ahora la he visto muy clara, en realidad la tienes allí perfectamente incuada en el caso del psicologismo, quizá porque el psicologismo es un ejemplo privilegiado. Y dices, he aquí el caso de un naturalismo idealista. Sí. Que ha partido de los presupuestos... digamos, propios del idealismo y al mismo tiempo se dice naturalista. Y dices, intento de arreglo aquel famoso realismo crítico que no es ningún...